agradecer al comité organizador, en especial al doctor Pedro Gutiérrez, la invitación a tocar este tópico que sigue siendo de mucho interés. Voy a abordar aspectos clínicos ecocardiográficos en donde nosotros sabemos que de acuerdo a la expectativa de vida que tiene la población, cada vez estamos viendo y vamos a ver más estenosis valvular aórticas, de tal manera que la Clínica Mayo, en esta serie de reportes, establece dos grandes grupos en cuanto a la etiología. Determina que personas mayores de 75 años de edad, el 48% se deben a cambios degenerativos de la válvula aórtica. Es importante establecer que la estenosis valvular aórtica degenerativa es un proceso inflamatorio activo que guarda muchas semejanzas con la fisiopatogénesis de la aterosclerosis coronaria. No voy a ahondar en este punto, solamente recalcar que actualmente se están corriendo y hay estudios publicados que van a determinar el papel que tienen las estatinas en retardar la progresión de la enfermedad. En menores de 75 años de edad, las anomalías congénitas de la válvula aórtica ocupan el primer lugar, hasta en un 50%, con el prototipo de la válvula aórtica bivalva. En segundo lugar, trastornos degenerativos que se consideran prematuros y trastornos inflamatorios por enfermedades sistémicas. Desde el punto de vista ecocardiográfico, aun cuando existe una gran variabilidad individual en el comportamiento de las enfermedades, la ecocardiografía ha permitido establecer cuál es el comportamiento de la historia natural de la enfermedad en pacientes con estenosis valvular aórtica asintomática. En términos generales, pudiéramos decir que existe un incremento de 30 centímetros por segundo por año, un incremento del gradiente de presión medio de hasta 7 milímetros de mercurio por año, con una reducción anual de aproximadamente 0.1 centímetros por año. El parámetro ecocardiográfico más sensible y más sencillo de seguir es la velocidad máxima del flujo aórtico a través de la válvula aórtica mediante Doppler continuo. Este parámetro sencillo es el que ha demostrado ser mejor predictor y más reproducible de la evolución clínica de la estenosis aórtica, de tal manera que consideraremos 4 metros por segundo con alta posibilidad de que ese paciente tenga estenosis valvular aórtica severa. Cuando solamente existe engrosamiento y calcificación de la válvula aórtica, pero la apertura sistólica es normal y tiene una velocidad menor de 2.5, se sugiere que se llame esclerosis valvular aórtica. Las guías recientemente publicadas en el 2006 del manejo de enfermedades valvulares clasifican la severidad de la estenosis aórtica en 3 grandes grupos. Quiero llamar solamente su atención a la estenosis valvular aórtica severa, denominada cuando el área valvular es menor de 1 centímetro cuadrado, cuando se indexa a superficie corporal igual o menos de 0.6 centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie corporal, con un gradiente medio mayor de 40 milímetros. Nosotros sabemos, y esta gráfica seguramente la conocemos desde estudiantes, que es la gráfica del comportamiento de la historia natural de la estenosis aórtica del doctor Rose y Bramwell en 1968, y se establece cómo la aparición de síntomas es un parteaguas en el comportamiento de la enfermedad. En el momento que se presentan los síntomas, la sobrevida de estos pacientes baja radicalmente, más si es insuficiencia cardíaca la manifestación clínica de la enfermedad, con una sobrevida de aproximadamente 2 años. Es por ello que el doctor Carabello, que es un estudioso de enfermedades valvulares, establece que un paciente, en cuanto presenta síntomas, debe ser sometido a cirugía, ya que la incidencia de muerte súbita se incrementa en forma significativa. A este respecto, se desconoce a ciencia cierta cuál es la incidencia de muerte súbita y se considera que antes del advenimiento de los métodos de diagnóstico y del avance tecnológico y quirúrgico era alrededor del 3 al 5%, y actualmente se establece que la muerte súbita es alrededor del 1 al 2% por año. Este es un algoritmo de las guías de enfermedades cardiovasculares en donde establece cuál debería ser el comportamiento en estenosis valvular aórtica severa. No hay duda que el paciente sintomático
es indicación clase 1 para llevarlo a cirugía de reemplazo valvular. El paciente que por otras razones va a ser sometido a cirugía bypass coronario u otra cirugía valvular y tiene estenosis valvular aórtica al menos moderada, también es indicación clase 1, así como aquel paciente que muestra datos iniciales de disfunción ventricular izquierdo medida por una disminución de la fracción de expulsión del 50%. Pero ¿qué pasa con ese subgrupo de pacientes asintomáticos? Afortunadamente ya contamos con algunos recursos, como es la prueba de esfuerzo que voy a comentar enseguida. Este es un caso clínico que realmente no se presta a discusión. Es una paciente de 78 años de edad con doble lesión valvular aórtica, con estenosis severa. Observen, tiene un gradiente máximo de 148 milímetros de mercurio mediante la ecuación de Bernoulli. Tiene una área valvular aórtica de 0.41 centímetros mediante la ecuación de la continuidad y ya estaba sintomática. Esta paciente rechazó cualquier tipo de tratamiento y falleció en forma súbita. Voy a abordar en forma muy breve y en base a ejemplos clínicos algunos casos de estenosis valvular aórtica que representan ciertas circunstancias problemáticas. Uno de ellos es el paciente asintomático. Este paciente, 56 años de edad, tiene criterios de severidad de la estenosis valvular aórtica. Velocidad de 4.7, gradiente medio de 58 milímetros de mercurio, área valvular de 0.55 centímetros cuadrados. Este paciente se manifestaba teóricamente asintomático. ¿Cuál debería ser el abordaje de este grupo de pacientes? Primero, recordar que el objetivo de identificar estos pacientes es tratar de identificar el riesgo de muerte súbita. Es por ello que la velocidad del flujo máximo sigue siendo un parámetro de medición bastante sencillo. Cuando este grupo de pacientes tiene más de 4 metros por segundo, la aparición de síntomas o necesidad de cirugías va a ser a 2 años hasta del 70%. Cuando el paciente asintomático podemos someterlo a pruebas de esfuerzo. El paciente asintomático en una prueba de esfuerzo bien llevada a cabo y vigilada son pruebas de bajo riesgo. El 40% de los pacientes sometidos a pruebas de esfuerzo, teóricamente asintomáticos, presentan alguna manifestación que nos hacen reubicarlo en el subgrupo de alto riesgo. La mayor frecuencia de síntomas durante la prueba de esfuerzo son una disminución de la capacidad física, hipotensión arterial, la aparición de síntomas durante la prueba de esfuerzo, disnea, angor, presíncope, arritmias ventriculares, mientras que las alteraciones electrocardiográficas tienen un valor no predictivo. Este algoritmo de la doctora Otto es muy similar al algoritmo de las guías de enfermedades valvulares, pero añade algo muy interesante: medir los niveles de péptido natriurético B en sujetos teóricamente asintomáticos. Este reporte europeo permitió tener un punto de corte que es diferente a los puntos de corte en insuficiencia cardíaca. Aquellos sujetos que tenían un péptido natriurético por arriba de 97 picogramos, el 84% de ellos iba a requerir de cirugía a corto plazo o iba a desarrollar síntomas a corto plazo. Es el caso final que les presenté. El paciente asintomático, le hicimos una prueba de esfuerzo, presentó hipotensión arterial, angina de pecho y tenía un péptido natriurético B elevado. Ese paciente fue operado exitosamente. ¿Qué pasa con la doble lesión valvular aórtica? Todos los pacientes con estenosis valvular aórtica tienen algún grado de insuficiencia aórtica. Es por ello que las medidas ecocardiográficas vigentes en la actualidad son bastante confiables en determinar la severidad de la enfermedad aún en presencia de regurgitación aórtica. El segundo punto es que la aparición de síntomas de disfunción ventricular en estenosis valvular aórtica moderada pudiera deberse a la sobrecarga mixta a la cual se ve expuesta el ventrículo izquierdo. Y el tercer punto es recalcar que si bien en las guías ecocardiográficas no existe algo específico para la doble lesión valvular aórtica, los principios aislados en cada una de las entidades